Bien, gracias a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio. Primera diapositiva, vamos a seguir en el capítulo 10 y empezaremos el capítulo 11, que es donde termina toda esta historia. Y es por demás interesante ver cómo es que los tiempos, lo que el Señor ha permitido, pues a través de su Espíritu Santo es como de alguna manera se han ido haciendo las cosas. No eran solamente palabras de ser testigo en Jerusalén, Samaria o en Judea y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Sino que realmente era todo un proyecto, todo un plan de parte del Señor. Ya pudimos ver la semana anterior cómo es que el Señor prepara a Pedro. Y otra vez Pedro siempre de alguna manera hay que afirmarle las cosas, porque de alguna forma, ¿verdad? Parece que a él le costaba trabajo a veces el poder entender el propósito de parte de Dios. A pesar de las experiencias que él había vivido, sin duda había esa fe. Pero esto no era solamente en todo momento, sino que de repente a veces tenía sus pequeños lapsos. Por ahí vemos que después de que el Señor, por ejemplo, en la barca, ¿verdad? Y en los vientos, cuando el Señor calma la tempestad, Pedro pide caminar y el Señor le dice: adelante, vamos. Pedro sale, pero tan pronto como comienzan los vientos, su fe se desvanece. Y esto es una constante por prácticamente casi los 3 años, porque aún después de la resurrección, vemos que el Señor les había dado palabra de decir: allá los veo en Galilea. Y si aunque anduvo predeciéndose, bueno, se daba. Y entonces ahora Pedro se le muestra, ¿verdad?, que lo que veremos más adelante, que ya pudimos ver, pero que otra vez vuelve a darse, y entonces nos da la oportunidad de poder seguir considerando. Bueno, ya Cornelio habló con él, y entonces, siguiente por favor, versículo 33, ¿verdad? Dice: ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en presencia de Dios. ¿Para qué? Para oír. Precisamente tenían toda esta disposición para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro no sabía de qué se trataba. Tampoco lo conocía Cornelio, pero ambos habían obedecido a la voz del Espíritu Santo. Y entonces uno y otro. Y el Señor va a recordar a Pedro, ¿verdad?, lo que había que decir y en qué momento había que decirlo. Decíamos, a veces somos impacientes, queremos que la gente se convierta, pero oramos y rogamos poco al Señor para que Él nos abra la puerta y diga cuál es el momento. A veces en nuestra prisa de poder compartir el Evangelio, decía, lastimamos a gente, porque cuando no tienen la respuesta que nosotros esperábamos, que nosotros queremos, pues a veces nos volvemos hasta un poquito molestos y agresivos con las personas. ¿No es así? Pedro ha estado callado y también pues dice Cornelio: ¿para qué nos trajiste? Y a partir del versículo 34, capítulo 10, dice que Pedro pues abre su boca, ¿verdad? Señor, llena de su presencia en su vida. Y lo primero que decía: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora entiendo de qué se trataba la visión. Ahora entiendo de qué se trataba esto.
no era solamente de alimentos, sino tenía que ver con personas. Por primera vez van a recibir la palabra gentiles, no judíos, gentiles. Ahí en Cesarea va a abrirse todo este proyecto, que bien es cierto, ya se había compartido de muchos que después de la persecución salen, y que en ese capítulo 11 siguiente vamos a tener la oportunidad de poder ver, pues puede entender de qué se trata. Y entonces creo que sin duda el Espíritu Santo nos hace entender de qué se tratan las cosas de parte de Dios, los tiempos. Y entonces Pedro reconoce y dice, sino que de toda nación se agrada a Dios. ¿De quiénes? De los que le temen y los que hacen justicia. Hacer justicia, misericordia eran las características de Cornelio. Justicia, hacer lo correcto, hacer lo que debemos, y también mostrar esa empatía y ese desprendimiento, no solo a los de nuestra casa, sino decíamos a todos los que nos rodean. Dios se agrada de estos. Y entonces sigue diciendo Pedro, siguiente por favor, que Dios envía, ¿verdad? Había enviado ese mensaje a los hijos de Israel, que había anunciado el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esa relación que se había roto desde el principio del hombre con Dios, hoy ellos habían tenido la oportunidad, y hoy puede compartir él, de que Dios la restablece por medio de Jesucristo. Nosotros, que en otro tiempo no éramos, también tuvimos la oportunidad de gozar ahora de esa paz con Dios por medio del Señor Jesús. Y este es el Señor de todos. ¿De quiénes? De todos. No de unos, sino de todos, Señor. Y entonces Pedro sigue diciendo que ustedes saben lo que se divulgó por toda Galilea, por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Esto es interesante porque él toma esta parte donde dice que ellos ya tienen ese conocimiento. Finalmente, como romanos, pues yo creo que esto no había pasado desapercibido, lo que había sucedido allá en Jerusalén, en esa Pascua con el Cordero. Siguiente, por favor. Y entonces dice, ¿cómo es que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? No era oriundo, pero ahí se había criado, ahí había crecido. Y entonces de lo que el Señor empieza a hacer, ¿cómo es que hizo bienes, sanó, y aún a los oprimidos por el diablo? Es curioso ver a muchos cuando tienen esa experiencia de enfrentarse a este tipo de cosas, porque Dios nos pone el tiempo, no los andamos buscando, ¿verdad? Endemoniados que liberar, ¿verdad? Como el que anda comprando fierros y cosas. Cuando Dios ya está con el Señor, dice, Él tiene ese poder, lo ha recibido. Y ellos pueden ver esto durante 3 años y medio aproximadamente y ser testigos de todas las cosas que el Señor hizo en la tierra de Judea. Y en Jerusalén, ¿a quién mataron colgando?
colgándolo en un madero. Este es un pretexto entre ellos, para los testigos, para decir que no murió en una cruz, sino en un madero, simplemente. Pero más allá de la forma o que sea, aunque algunos lo dan, se da por un hecho, colgándolo, dice, matándolo. Esto ya de dominio común en todo este lugar. Todo lo que es Palestina se sabe. Siguiente, por favor. Bueno, no solo eso, sino que después de haberlo matado, se levantó al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Quién eran testigos de la resurrección? Pues varios de los discípulos habían visto lo que había pasado con algunos, en el caso del Señor Jesús. Y Pedro mismo acababa de vivir esa experiencia en Jope, la resurrección de los muertos en un momento dado. Sí, como una excepción, no como ya el total, que del que sabemos que algún día todos los muertos en Cristo resucitarán y estaremos juntamente con Él en las nubes. Bueno, dice que al tercer día, y que entonces hizo que se manifestase, que se diese a conocer, pero no a todos, no a todo el pueblo, sino solamente, dice, a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Esta es una experiencia que ellos tuvieron por mucho tiempo y sobre todo después de la resurrección. Él se aparece con ellos por 40 días, ahí anda, allí se encuentra con Tomás, sin Tomás, varias de las situaciones donde podemos ver cómo finalmente los cristianos somos vulnerables en un momento dado, en ciertas formas. No somos perfectos, sino hasta el momento en que realmente el Espíritu Santo viene a nuestra vida y somos dirigidos por ello. Bueno, ellos comieron, dice, ellos bebieron con Él, pero esto es interesante, ¿después qué? Después que Él resucitó de los muertos. No sé, es interesante poder analizar ahí en Apocalipsis, pero es interesante, por ejemplo, ahí analizar esa boda del Cordero, de la iglesia con el Señor, donde dice que Él mismo servirá a la mesa, pero es interesante que sabemos que sí, a pesar de ser un cuerpo como cualquiera, un cuerpo sólido, digamos, después de la resurrección es un cuerpo que atraviesa muros, puertas, pero que puede ingerir sólidos. Ahí está con los caminantes de Maús, ahí está con ellos compartiendo los alimentos. Pero ya después de haber resucitado. Siguiente, por favor. Dice, y nos mandó ya concretamente a Él que predicaran al pueblo y que testificáramos que Él es Dios, el que Él ha puesto por juez de vivos y de muertos. Todos compareceremos ante el tribunal un día, aunque de diferente forma y en diferente tiempo, pero todos, los vivos y los muertos. Y entonces hay todo un testimonio nuevamente, ¿sí?, de varios de los profetas de que esto era así, de que esto iba a ser así y de que esto sería así. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
Y esto lo podemos creer y lo podemos vivir. Algunos viven todavía pensando que creo que siempre no, creo que siempre sí, ¿no? La palabra dice que todos los que creen en el Señor Jesucristo reciben perdón de sus pecados, amén. Las cosas viejas quedaron atrás, todas son hechas nuevas. En muchas iglesias durante mucho tiempo les encantaba el testimonio de hablar de lo que eran antes. En muchas iglesias les fascina ver artistas para que nos hablen de lo que eran antes. Y vamos a verlos por lo que eran. Aunque algunos después se regresan, ¿no? Curiosamente, algunos de los que han aceptado a Cristo, muchos de esos famosos, jamás los volvimos a saber de ellos. Y allí están algunos y otros ya con el Señor. Bueno, por ahí encontramos allí a Isaías 53, creo que es, no puse la cita bien, nada más el versículo 11, chéquelo por ahí, pero creo que es 53. Verá el fruto de la aflicción, hablando de que los profetas habían hablado de esto, solamente uno. Sí, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Sí, lo del pecado y la situación que había, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El santo por el pecador. Y llevará las iniquidades de ellos. Él cargó nuestros pecados sobre él. Nuestros pecados eran como la grana, bueno, han venido a ser como blanca lana. Y la idea es ahora mantener esa blancura, esa santidad. Versículo 44, siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasó? Pedro está hablando, Pedro está compartiendo todo esto. No nos habla de detalle, pero sin duda es un buen tiempo. Pedro empieza a hablar. Y cuando está hablando, todas estas palabras, todo esto que ha sucedido, todo lo que han visto, todo lo que es el propósito de parte de Dios, ¿qué pasó? Que cayó, dice, sobre todo los que estaban ahí, los que estaban escuchando. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia, sin duda, del Espíritu Santo? Pero algunos solo han quedado en una experiencia una vez. Gracias a Dios, porque en muchos es una constante en su vida. No por los éxtasis, no por las cosas que se sienten, sino por la oportunidad de saber y poder experimentar esto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, que aquellos que habían ido con Pedro de Jope, aquellos que habían acompañado, se quedaron perplejos, atónitos. ¿De qué estaba pasando? ¿También sobre los gentiles? ¿No judíos? ¿Se derramaba el don del Espíritu Santo? No puede ser. Sobre este drogadicto, sobre este alcohólico, sobre esta prostituta, sobre este... ¿Se derrama el Espíritu Santo? Habían creído, así como en el momento que se estaba realizando las palabras de Pedro, ellos, el Espíritu Santo estaba trabajando ya en lo que faltaba por complementar. Y entonces vino ese testimonio, porque ellos, de esa experiencia que habían tenido allá en Jerusalén, el día de Pentecostés,
Sucede con ellos ahí, con todos estos gentiles, Cornelio, su familia, sus amigos más cercanos, y los empiezan a oír hablar en lenguas. Empiezan a oír cómo empiezan también a compartir el Evangelio, a hablar de las maravillas del Señor y cómo ellos magnificaban a Dios. Un testimonio. Curioso es que ellos podían oír y entender lo que ellos decían y lo que ellos magnificaban a Dios. Es curioso cómo algunos a veces hablan lenguas y quieren que el pueblo hable, escuche, pero no los entendemos. Y a veces tampoco, como dice Pablo, no hay quien traduzca, pero a veces se omite la escritura y por eso a veces también se cometen muchas imprudencias y muchas cosas. Este caso no es así. Ellos podían escuchar cómo ellos magnificaban a Dios. ¿Qué pasó? Bueno, pues que Pedro, al tener esta experiencia, al poder ver esto, simplemente se pregunta: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también, como nosotros? Y este es un caso muy interesante de lo que siempre hemos hablado. No tomaron curso para bautizarse, no tomaron el curso, pero aquí sucedió conforme a la voluntad de Dios. Estos hombres habían recibido el Espíritu Santo. ¿Qué faltaba? Habían creído. Bueno, venía el testimonio. ¿De qué? De tener toda esa experiencia física, de ser sumergidos en las aguas, de morir a Cristo y resucitar a una nueva vida. Creo que todos hemos tenido esa experiencia. Y es maravilloso el poder entender algo que ha pasado espiritualmente en nuestra vida y después poder vivirlo de esa forma para que sea algo palpable, que algo que Dios nos permite experimentar a través del bautismo. Y entonces, bueno, manda bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Sí, no bautiza a Él. ¿Por qué? No lo sabemos, pero también igual que el Señor dice que Él, después de un tiempo, Él no bautizaba sino a sus discípulos. Aquí vemos que mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasó? Pues lo que había pasado en muchos lados y lo que va a pasar con muchos nuevos creyentes. ¿Le rogaron qué? Que se quedase por algunos días. A uno se le hacen cortitas las horas cuando uno puede escuchar, cuando uno puede asimilar, aprender, conocer. Y uno puede ver esa diferencia. Más allá de una teología, más allá de cosas por el estilo donde hoy la iglesia ha caído, sino de poder escuchar esto, de poder conocer, no la letra, sino la esencia de lo que el Señor nos va enseñando a cada uno y en su tiempo y en su momento. Siempre lo comentaba nuestro hermano en días pasados y lo comentaba otro de nuestros hermanos antes, decía: nunca la experiencia, aunque sea la misma, la vivimos de la misma manera. Inclusive él nos ejemplificaba y nos decía, ¿no?, acerca de que algunos, aunque vemos una película,
la volvemos a ver y la vivimos o la revivimos de una manera diferente. Película cristiana para que no se sientan feo. Esto es algo maravilloso. Y ahí termina ese viaje. Donde Pedro ha sido el escogido, el que le ha placido a Dios enviar. Lida, Jope, Cesarea. Pero Cesarea abre las puertas, porque por primera vez gentiles son cristianos, no solamente judíos. Cambia y nos abre el panorama, porque esto ya marca un estate. Prácticamente un año después, más o menos, ha pasado desde que Pedro ha estado viviendo este tipo de cosas. Siguiente, por favor, nos vamos al capítulo 11 y encontramos el versículo 1, que dice, bueno, finalmente esto se sabe de parte de los apóstoles, lo escuchan los hermanos que también han quedado en Judea, que también los gentiles que habían recibido la palabra de Dios. Y entonces ellos quieren saber, tienen preguntas, tienen esa controversia que a muchos de repente nos da y que por mucho tiempo en muchas iglesias se manejó. Los pentecostales sí son, no, esos no son los metodistas, no, esos no son los bautistas, no, esos no son los presbiterianos, ¿no? Pues estaban viviendo un tipo de situación así. Y entonces, a su tiempo Pedro sube ya a Jerusalén, decía, después de mucho de esta gira, venir desde Cesarea. Casi al límite de Samaria, por la parte norte. Pedro subió a Jerusalén, vino donde estaban los apóstoles. Sabemos que al empezar la persecución decía que la mayor parte de los hermanos, los miles, muchos salieron dispersos, pero también sabemos que los apóstoles quedaron ahí. Bueno, ellos empezaron a disputar, no sé, ya ve que son muy tranquilos los judíos para debatir la teología, para debatir los versículos, para debatir la palabra, ¿verdad? Y entonces disputaba con los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos. Estos que de alguna manera eran partidarios de la circuncisión. Y en el capítulo 15 esto va a ser muy interesante porque va a dar pie a una primera reunión, a empezar a dejar algunas cosas claras. Bueno, ellos decían, finalmente cristianos, pero los judíos, acerca de la circuncisión y de las cosas que eran ceremonialmente prohibidas para ellos. Y le dicen a Pedro, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Y por si fuera poco, no solamente entraste, ya has comido con ellos. ¿Recuerdan a Pedro? Que tenía ese choque también cuando llega. Y decíamos con este sermón que no muy homilético, diciendo, pues bueno, vine a predicarles a ustedes inmundos, comunes, pero pues Dios me mandó. Bueno, ellos dicen también esto, ¿cómo es posible?
que hayas comido con estos hombres que no son. Bueno, ese Pedro con ese carácter tan fuerte y esto, sin duda el Espíritu Santo lo ha ido moldeando. Han pasado prácticamente 10 años, más o menos. Y entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que había sucedido. Siguiente, por favor. Y dice el versículo 5: estaba yo en la ciudad de Jope orando. ¿Y qué pasó? Bueno, que vi en éxtasis una visión, algo que era semejante a un gran lienzo que descendía y que por las 4 puntas era bajado del cielo y llegaba hasta mí. Y entonces yo fijé mi vista en él y consideré, y vi cuadrúpedos, terrestres, fieras y reptiles, en fin, aves del cielo. Pero eso no fue todo, sino que de repente oí una voz que me dijo, o que me decía, Pedro, ¿verdad? Dice, levántate, Pedro, mata y come. Ay, ¿por qué no hacérsela tan fácil, más fácil? ¿Por qué esa visión? ¿Por qué las cosas? Y dije, Señor, yo, tan puro, tan santo, yo que, no, Señor, no, ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca, no, yo nunca, ¿cómo? Bueno, dice que entonces la voz me respondió, ¿sí? Desde el cielo, por segunda vez, lo que Dios ya limpió, ¿qué? No lo llames tú común. Y entonces, por eso decía, gracias a Dios, porque estas barreras han ido terminando. Porque antes se decía, estos no son cristianos, de esta iglesia no son, de esta sí, de esta no, cuando no sabemos, cuando no tenemos un testimonio, sino solamente a veces sacamos conclusiones y las respaldamos. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo, no lo llames común. ¿Y qué pasó? Bueno, que esto se hizo 3 veces. Mensaje dado para que quedase bien, volvió todo a ser llevado arriba, desapareció, se fue hacia arriba. Sin duda era del cielo. Siguiente, por favor. Dice entonces, ¿qué pasó? Bueno, que llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. ¿Y qué pasó? Que el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Ni uno ni otro había dudado que fuese. ¿Qué hubiera pasado en otra circunstancia? No es sano, dicen, hablar de qué hubiera pasado. Ni muy bíblico, ni muy homilético. Pero simplemente dice, lo hubiera no existe. Y entonces, bueno, el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. ¿Cuántos? ¿4 hombres? ¿2 hombres? No, no llegaron 2, llegaron 4, no, llegaron 3. Pedro no los había visto. Y entonces fueron también conmigo, algo que decía que es muy importante, estos 6 hermanos. Y entrando a casa de un
varón. 6 hermanos que vinieron también de Jope a Jerusalén con él, 6 de la circuncisión, que habían vivido la experiencia junto con él allá en Cesarea, del derramamiento del Espíritu Santo en personas gentiles, no judíos. Bueno, allí estando en la casa de un varón, sucedió esto. Y nos contó cómo había visto en su casa también un ángel. ¿Cómo son los ángeles? Pues quién sabe. Algunos los pintan con alitas, otros los pintan con vestidura blanca, porque piensan que son buenos, resplandecientes. Pero la verdad es que son espíritus, ¿no? Son mensajeros. Vamos a dejarlo ahí visto. Pues sí. Había visto un ángel, un mensajero, que se puso en pie y le dijo, ya sabemos, la parte de arriba, él tuvo temor, envía hombres a Jope. Es claro, el Señor siempre que nos hable y hay algo que hacer, decíamos, no lo hacemos así nomás. Y lo ideal sería que fuera en todo, no nomás en cosas que pensamos que son importantes o que debería. Envía a Jope, haz venir a Simón, el que además tiene por sobrenombre, como apodo, Pedro. Piedra, Pedro. Aquí hay un cambio de nombre. Más adelante ya vamos a tener otro cambio de un nombre. En este caso el Señor le puso, sabemos que a este hombre Simón, ay Simón, ya no serás Simón, serás Piedra, Pedro, ¿verdad? Como algunos como un servidor, así lo dejamos. Y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué fueron salvos él y toda su casa? O los que había en su casa. ¿Por qué creyeron en el Señor Jesús? Esto se va a repetir en el capítulo 16, esta frasecita. Que a veces dicen, no, tú cree, y ellos ya se convirtieron. No, tú oras y esperas que así suceda, pero no. Entonces, por la fe de otros, algunas iglesias como la metodista bautizan niños y le llaman fe previniente, y tienen sus padrinos, que son los testigos, para que los guíen. Y entonces, por la fe de los padres que no se pierden, lo cierto es que la historia dice otra cosa, de la mayor parte de ellos. Bueno, siguiente por favor. Cuando comencé a hablar, ya me regresé, perdón. Sí, dice que cuando comenzó a hablar, ¿qué pasó? Pues que vino el Espíritu Santo también sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Esto puede suceder, hermanos, con alguien que recién llega, escucha y sucede. Amén. ¿Lo vamos a aceptar? No, pues ¿cómo? Si yo ya tengo antigüedad. Nos cuesta trabajo también, como a los de la circuncisión. No es el que quiere, sino el que tiene ganas. No es el que corre más rápido. Y entonces dice, Juan ciertamente bautizaba en agua, algo que el Señor les había dicho que Pedro puede recordar, que el Señor le había dicho, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. En ese momento vino eso a mí. El Espíritu Santo me lo recordó. El Señor se lo había dicho. Cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo y Él los recordará y les dirá lo que han de decir.
Si Dios pues, Él empieza a decir, les concedió también el mismo regalo que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, si Dios les dio el mismo testimonio, la misma experiencia como a nosotros, entonces, ¿quién era yo? ¿Quién soy yo para decir tú sí, tú no, tú sí? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Gracias a Dios, porque no hay quien estorbe al Señor. Lo que Él ha dicho, va a ser. ¿Cuándo? En su tiempo. En su tiempo. No se trata de que le echen la mano, que empujen a alguien. No, 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 no. Porque a veces pudiéramos entorpecer la labor de Dios cuando queremos meter las manos y pensar que de esta manera ayudamos a la mariposita, a la crisálida, para abrirla y para ayudarle a que abran sus alitas más rápido. Vean qué pasa cuando hacemos esto. Lo mismo puede pasar con muchos, ¿verdad? Que a veces pensamos o pudiéramos pensar. Y entonces, versículo 18, oídas estas cosas, pues ellos sin duda meditaron. Después de un tiempo de estar en silencio, y comenzaron a glorificar a Dios. ¿Qué decían? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios que ya se convirtió. Gloria a Dios que Dios le ha dado. Gloria a Dios. ¿Qué decimos? Gloria a Dios. Estos hombres, sin duda también con esa experiencia del Espíritu Santo y ese crecimiento, han podido entender, valorar y decir gloria a Dios por los que están y porque Dios ha añadido otros a su pueblo que no eran pueblo. Amén. Gracias a Dios, porque así era. Así el Señor obró con nosotros. Así el Señor nos trae a muchos, nos trajo del mundo. Un día le decía, para cerrar, un día le decía a una hermana mayor de la hermana Rocío, le decía, ya conozco tu casa, así, 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 así. Yo venía con tu papá algunas veces, vine un par de veces, y me decía, ay, qué bueno que no te vi, porque si no, te hubiera odiado. Y yo me imagino lo que es difícil vivir o haber vivido experiencias con alcohólicos, con gente ya tomada y el jefe de la casa durmiendo. No han de ser experiencias agradables. Pero decía, gloria a Dios, porque de ahí nunca nadie me predicó el evangelio, a pesar de que estaba yo rodeado de gente cristiana. Nunca supe que eran cristianos, sino hasta un día que los encontré aquí. Y no me enoja, no, que decía otra vez, uno puede entender que Dios tiene sus tiempos y que hay privilegio, pero gracias a Dios, porque lo importante es que usted y yo estamos aquí. Amén. Dejo el lugar al pastor. Gracias a Dios, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a orar, agradecer al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que están ahí en la transmisión. Y oremos, cierre sus ojos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por tus tiempos perfectos. Muchas gracias porque tuviste bien, Señor, concedernos el poder conocerte, el sabernos soy tus hijos, tu pueblo, el que un día, Señor, permitiste que escucháramos de ti y nuestros corazones fueron provocados. Y aquí estamos, como lo hemos escuchado, para la gloria de tu nombre.
Síguenos provocando, Señor, síguenos inquietando para poder ahora nosotros seguir compartiendo, Señor, esta buena noticia a aquellos que no te conocen. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos enseñe, nos ayude a conocer los momentos y los tiempos, Señor, para que tú seas glorificado y exaltado. Muchas gracias. Ahora, Señor, que terminamos nuestra reunión, rogamos que tu bendición siga siendo derramada sobre todos y cada uno, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos.